Lo dijeron, riéndose. Solo es una broma, abuela. Como si eso lo arreglara todo. Como si mi casa no estuviera patas arriba, el suelo pegajoso de cerveza y a saber qué más. El olor químico y penetrante que salía del cuarto de invitados y 5 desconocidos desmayados en el salón. Como si todo eso tuviera gracia. A mis 78 años, he visto demasiado como para escandalizarme, pero no estaba preparada para este tipo de humillación en mi propia casa. Y desde luego, no estaba lista para los golpes en la puerta a las 2 de la madrugada. Todo empezó con la música. Al principio no muy alta, un pulso lento de bajos que subía del piso de abajo. Pensé que lo había soñado, pero entonces llegaron las risas. Risas jóvenes, agudas y estridentes, de esas que llenan una habitación sin importar quién escuche. Me incorporé en la cama, busqué las gafas y me di cuenta de 2 cosas a la vez. La música no estaba en mi cabeza, y yo no estaba sola en casa. Bajé en bata y zapatillas, sabiendo ya a quién me iba a encontrar. A Sofía, mi nieta. 19 años, un alma inquieta, y siempre entre un trabajo y otro. Me había pedido quedarse solo, un par de noches, hacía 2 semanas. Debería haberle dicho que no, pero cuando alguien de tu propia sangre aparece en el porche con su maleta y una historia lacrimógena sobre sus horribles compañeras de piso, no piensas. Le abres la puerta, le preparas la cama de invitados, le haces una sopa. Eso es lo que hacen las abuelas. Solo que ahora la puerta de mi cuarto de invitados estaba abierta de par en par, y el aire dentro olía a quemado. No a comida. A un producto químico, más fuerte. No entré. Giré la esquina hacia el salón, y allí estaban. Sofía despatarrada en el sofá, con un vaso de plástico en la mano, y la chaqueta de otro sobre el regazo. Un chico con el pelo verde bailaba solo delante de la ventana. 2 chicas se reían tontamente mirando un móvil en el suelo. Había botellines por todas partes. Mi lámpara de cerámica, tirada en el suelo y rota. Y en medio de todo, Sofía me saludó con la mano, como si yo fuera una planta de interior que se hubiera puesto a hablar. Abuela, ¿estás despierta? Intentábamos no hacer ruido. Apagad eso, dije. Mi voz sonó débil. Tranquila, sonrió ella, levantándose y tambaleándose un poco. Solo es una broma, abuela. Estamos de celebración. No sé qué me enfadó más, si la palabra broma o la forma en que dijo abuela, como si no significara nada. Me quedé allí, en mi propio salón, con la bata que ya había remendado 3 veces, contemplando el caos y dándome cuenta de que no tenía ningún control. Ninguno. Esta es mi casa, dije. Sofía puso los ojos en blanco. Me dijiste que podía traer a un par de amigos. Un par de amigos. Señalé a la cocina, donde alguien a quien no conocía de nada estaba tumbado en el suelo, descalzo. Dijiste 2 personas. Pasa de la medianoche. Eso no es ilegal. No he dicho que lo sea. He dicho que es mi casa. Y entonces sonó el timbre. No un ding-dong, sino un golpe fuerte y deliberado. 1, 2. Y otra vez. Todos se quedaron helados. Hasta la música paró. Sofía me miró. Luego a la puerta, su cara cambiando por completo. Te juro que como hayas llamado a la poli. No he llamado a nadie, dije. Pero quizá lo haya hecho otro. Desde la ventana delantera, pude ver el reflejo de las luces azules y rojas parpadeando en el coche del vecino. Sofía soltó una palabrota y se tambaleó hacia la puerta. Tú no digas nada, me sisió por encima del hombro. Déjame a mí. No me moví. Solo observé cómo abría la puerta e intentaba sonreír. Agentes. Buenas. Al principio no oí lo que decían, pero vi sus caras. Uno de ellos era joven, apenas mayor que Sofía, pero no le devolvió la sonrisa. El otro parecía mayor, cansado. Ambos entraron. ¿De quién es esta casa?, preguntó el mayor. Sofía me señaló. De mi abuela. ¿Podemos hablar con ella? Ella dudó, luego se giró hacia mí. Abuela, solo quieren preguntarte una cosa. Estate tranquila, ¿vale? Di un paso al frente, con el corazón desbocado. Señora, hemos recibido una queja por ruidos. Los vecinos también han mencionado el posible consumo de sustancias ilegales. ¿Conoce usted a estas personas? Los miré, a los desconocidos, el desorden, la alfombra empapada de cerveza y a Sofía, allí de pie, como si esperara que yo mintiera por ella. Son amigos de mi nieta, dije. No estaban invitados.
La cabeza de Sofía se giró bruscamente hacia mí. Abuela, me dijo que vendrían 2 personas. Yo no sabía nada de esto. El agente más joven asintió. Tendremos que pedirles a todos que se vayan, y puede que necesitemos registrar la vivienda si hay motivos. La voz de Sofía se volvió estridente. No podéis registrar la casa de mi abuela sin más. De hecho, dijo el mayor, si sospechamos que hay una actividad ilegal, sí que podemos. Y señora, me miró con amabilidad. Si usted no los invitó, está en su derecho de pedirnos que procedamos. Debería haber dicho que no. Debería haberla protegido, como siempre. Eso es lo que hice cuando estrelló el coche el verano pasado. Cuando me robó dinero del bolso y juró que había sido un error. Cuando su padre, mi hijo, dijo que solo estaba pasando por una mala racha. Pero no lo hice. Miré la lámpara rota, la mancha en la alfombra, los extraños en mi casa. Luego miré a Sofía. Pueden proceder, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil, solo fría y lúcida. Los agentes pidieron a todo el mundo que se sentara. Una de las chicas protestó, dijo que tenía derechos, que no podían retenerla allí sin un abogado. El agente más joven, creo que se llamaba Sánchez, respondió con calma, nadie está detenido todavía. Pero tampoco os vais a ir aún. Esa palabra le hizo algo a Sofía. Vi cómo se le tensaban los hombros. Su boca se torcía como si fuera a llorar, pero no salió nada. Simplemente se recostó en el sofá, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, mordiéndose el interior de la mejilla como una niña a la que han pillado copiando en un examen. Les tomaron declaración uno por uno, nombres, edades, si vivían allí. Yo observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados, sin interferir, sin ayudar, solo de pie. Sánchez se me acercó al cabo de un rato, con voz suave, amable. Señora, ¿está bien para responder unas preguntas? Asentí. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Las sillas todavía olían ligeramente a cera. Había limpiado esa misma mañana, repasado cada superficie. Incluso había doblado toallas nuevas para el baño de Sofía. Como una idiota. ¿Puede decirme a cuánta gente invitó su nieta? Dijo que a 2. No es la primera vez que fuerza los límites, pero esto. Hice un gesto hacia el ruido que aún venía del salón. Yo no di mi permiso para una fiesta. ¿Sabía si había alguna sustancia en la casa? ¿Alcohol, marihuana, cualquier otra cosa? Negué con la cabeza. Hasta esta noche, no. ¿Su nieta ha hecho esto antes? Dudé. Se ha quedado aquí algunas veces. Nunca sí, pero ha habido cosas. Dinero que falta. Reglas rotas. Sánchez anotó algo. Asintió una vez. Usted no está en problemas, señora, pero puede que tengamos que llevarla a comisaría para interrogarla. Dependiendo de lo que encontremos. Se me encogió el estómago. Incluso después de todo, una parte de mí todavía quería protegerla. Todavía veía a la niña que solía trenzar dientes de león en mis guantes de jardín. Pero esa parte de mí se estaba haciendo pequeña muy rápido. En el salón, el otro agente, Romero, estaba abriendo una bolsa de deporte negra que habían encontrado detrás del sofá. Desde donde yo estaba, pude ver pequeñas bolsitas de plástico dentro. No pregunté qué era. No necesitaba hacerlo. Sofía también lo vio. Eso no es mío. Soltó. No sé de quién es. Señora, dijo Romero. Esto estaba detrás del sofá, en el que ha estado sentada toda la noche. Yo no lo puse ahí. La chica del teléfono, delgada y pecosa, de unos 17 años, habló. Yo la vi con eso antes. Mentirosa de... Sofía se abalanzó sobre ella, pero Sánchez le sujetó el brazo. Ya basta, dijo con firmeza. Vais a venir todos a comisaría a declarar. Si no hay cargos, se os pondrá en libertad. Pero yo vivo aquí, protestó Sofía, girándose hacia mí. Abuela, diles que vivo aquí. Te estás quedando aquí, la corregí, con voz serena. No vives aquí. Y no te di permiso para nada de esto. Las palabras cayeron como bofetadas. Parpadeó, mirándome. ¿De verdad me vas a hacer esto? No respondí. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya 100 veces de formas más suaves? ¿Que estaba cansada? ¿Que no podía seguir tapando sus errores? ¿Que llega un punto en que lo que consientes se convierte en lo que mereces? Los pusieron en fila en la entrada, uno por uno, para sacarlos. Sánchez se quedó un momento, me dio una tarjeta.
Si necesita hacer una declaración más tarde o hacer un seguimiento, llame a este número. Y señora hizo una pausa, ha hecho lo correcto. Asentí. No le di las gracias. Simplemente me quedé allí mientras la puerta se cerraba tras ellos. El silencio después de que se fueran fue lo peor. No porque echara de menos el ruido, Dios, no, sino porque ese silencio estaba lleno de cada momento que había dejado pasar, de cada es que es joven, de cada ya madurará, de cada lo hace sin mala intención. Subí, me quité la bata, me puse un jersey viejo y volví a bajar. El salón olía a sudor y a alcohol derramado. Abrí las ventanas, saqué la basura, tiré los vasos, los envoltorios, las servilletas que alguien había usado para quitarse el pintalabios y había dejado en la repisa de la chimenea. Trabajé de forma constante, mecánica, como si frotar para limpiar la noche pudiera reiniciar algo. A las 3:15, sonó el teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el contestador. Volvió a sonar a las 3:20. Lo cogí. Abuela. La voz de Sofía. Ronca. Aún no me van a poner cargos. Dicen que puede que me suelten por la mañana. ¿Puedes venir? No dije nada. Por favor, susurró. Yo no sabía que había cosas en esa bolsa. No era mía. Sabes que yo nunca. Estoy cansada, Sofía. Solo. Tranquilízate. Habla con ellos. Diles que yo no. Colgué. 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. No contesté. En vez de eso, fui al cajón junto a las escaleras. El que usaba para guardar sobres. Donde, hacía 2 semanas, había metido 100 euros por si ella necesitaba algo. Lo saqué. Todavía estaba allí. Puse el sobre en la mesa, lo miré. Luego lo rompí por la mitad. Y otra vez. Y otra, hasta que no fue más que pedazos. A las 4:30, la casa estaba limpia. No perfecta. La mancha de la alfombra requeriría más esfuerzo. Pero estaba limpia. Me preparé un té. Me senté a la mesa de la cocina. Y miré el pasillo silencioso. Luego saqué mi cuaderno, el que usaba para las listas de la compra y notas para el jardín. Y en la primera página, escribí, 12 de octubre. Por fin he dejado de poner excusas. A media mañana, el silencio de la casa había pasado de ser un alivio a algo más pesado. No era arrepentimiento, no exactamente, pero era algo que presionaba desde las paredes, como si el aire esperara que cambiara de opinión. No lo hice. La llamada llegó a las 9:42. Un número que no reconocí. Dejé que sonara hasta que saltó el contestador, e inmediatamente me arrepentí. ¿Y si era el agente? ¿O la comisaría? Escuché el mensaje. Soy el agente Romero, de la comisaría de Salamanca. Llamo en nombre de la señorita Sofía García. Ha sido puesta en libertad bajo nuestra custodia, pero no tiene transporte. Si pudiera contactarnos o recogerla en la próxima hora, se lo agradeceríamos. Me recosté en la silla y me quedé mirando el techo agrietado. Ya podía ver cómo se suponía que iba a ir todo. Yo aparecería. Ella saldría con los ojos húmedos y voz de niña, diciendo que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Que solo era una fiesta, que ella no sabía nada. Luego conduciríamos a casa en silencio, dormiría hasta mediodía y, para la noche, todo volvería a la normalidad. Su música resonando tras la puerta de su habitación, mi nombre gritado solo cuando quisiera algo. Así es como estas cosas se reinician. A menos que no lo permitas. No devolví la llamada. A las 10:26. Otro número. Luego, a las 10:51, mi hijo, Pablo. La última vez que había llamado fue en julio, cuando necesitaba ayuda con un asunto de impuestos que no podía contarle a su mujer. Antes de eso, en Navidad, apenas 5 minutos, principalmente para preguntar si le mandaría dinero para los libros de Sofía, le mandé 400 euros. Ni una nota de agradecimiento. Mamá dijo, sin siquiera esperar a que yo respondiera, ¿pero qué coño está pasando? Buenos días, Pablo. Acabo de recibir una llamada de Sofía. Dice que ha pasado la noche en el calabozo. Ha pasado la noche en comisaría. Hay una diferencia. ¿Qué ha pasado? Dice que le echaste a la policía. No. Lo hicieron los vecinos. Yo simplemente no mentí por ella. Silencio. Tiene 19 años. Por el amor de Dios. ¿De verdad no podías manejar esto de otra manera? Dijo que te pidió ayuda. Lo hizo. Y le dije que no.
Increíble. Pablo, dije, tranquila pero firme. ¿Sabías que estaba montando fiestas aquí? ¿Qué? No, ella dijo. Había extraños en mi casa. Borrachos, ruidosos y posiblemente peor. Había drogas. Pablo. Otra pausa. Podía oír su respiración acelerarse. Ella dice que no eran suyas. Quizás no. Pero volvió a mentir. Y esta vez, no voy a fingir que no pasa nada. Su voz se volvió fría. Podrías haberle arruinado la vida. Casi me reí. Yo no he arruinado nada. He vuelto a limpiar su desastre. He vuelto a asumir la responsabilidad. Lo que no hice, por primera vez, fue hacerme pequeña para proteger a alguien que no me respeta. Eso no es justo, espetó. No dije en voz baja. No lo es. Nada de esto lo ha sido. Colgó. Me quedé un largo rato de pie, con el teléfono aún en la mano, y luego lo volví a colocar en su sitio. No temblé. No lloré. Era como si mi cuerpo ya hubiera hecho suficiente de eso para toda una vida. Para el mediodía, habían empezado los mensajes de texto. De Sofía. Abuela, lo siento. Por favor, déjame volver. Luego, no tengo a dónde ir. Y después, te da igual que acabe en la calle. Puse el teléfono en silencio. La verdad era que sí me importaba. Siempre me había importado. Pero preocuparme se había convertido en una correa. Y cada vez que tiraba de ella para proteger, para advertir, para querer, ellos solo aprendían a tirar más fuerte, hasta que yo no podía respirar. Me preparé un sándwich, media pera, y comí despacio en la galería acristalada, sin televisión, sin ruido, solo el tic-tac del viejo reloj de la cocina y el suave trino de los pájaros en el jardín. Sobre las 2, abrí el armario junto a las escaleras. Allí guardaba la ropa de cama vieja, papel de regalo, una aspiradora polvorienta que no había usado desde que llegó la nueva. Pero más al fondo, detrás de una pila de toallas, estaba la pequeña caja ignífuga donde guardaba todo lo importante. Documentos, papeles del banco, una copia de mi testamento, una lista de quién se quedaba con qué. La llevé a la mesa y la abrí. El testamento no se había actualizado en 6 años. En aquel entonces, Sofía acababa de terminar el bachillerato. Y Pablo todavía venía a comer los domingos 2 veces al mes. En aquel entonces, pensé que todavía éramos una familia. Me senté y lo leí todo. 3 horas después, llamé a mi abogado y concerté una cita para el lunes. Luego, llamé a mi banco. Hola, soy Elena García. Me gustaría concertar una reunión para revisar algunas autorizaciones, y también me gustaría crear una cuenta separada solo a mi nombre, sin cotitulares. La mujer al otro lado de la línea, joven, de unos 25 años, preguntó, ¿quieres cerrar las cuentas conjuntas existentes? Con el tiempo dije, pero por ahora, solo asegúrese de que nadie pueda acceder a nada que yo no apruebe. Iré el lunes por la mañana a firmar lo que sea necesario. Colgué, doblé el testamento. Volví a meter todo en la caja. Y por primera vez, desde que Sofía se mudó, cerré la puerta de casa con llave por dentro. Esperaba que apareciera esa noche, quizás con lágrimas, quizás gritando, pero no lo hizo. En cambio, recibí una visita de otra persona. Justo después de las 6, sonó el timbre. Estaba en la cocina secando los platos. Me moví despacio, no porque tuviera miedo, sino porque ya lo sabía. Hay cosas que se anuncian antes de que ocurran. El aire se vuelve más pesado. Tus manos se enfrían. Cuando abrí la puerta, allí estaba Pablo. No estaba solo. A su lado había una mujer que no reconocí, de unos 40 y pocos años, con una americana elegante y un moño tirante, sosteniendo un portapapeles. Mamá, dijo, tenso. Esta es Beatriz Montes. Es mediadora familiar. Nos gustaría hablar. Lo miré a él, luego a la mujer, y me hice a un lado. Entrad, entonces. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. Beatriz sonrió. Del tipo profesional, de las que te enseñan en los cursos. Señora García, gracias por recibirnos. Entiendo que las cosas han estado un poco tensas últimamente. Yo no diría últimamente, dije. Pablo suspiró como un profesor cansado. Mamá, no estamos aquí para discutir. Entonces, ¿para qué estáis aquí? Beatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas. Su nieta está muy afectada. Dice que se ha quedado sin un lugar donde vivir
y que ha habido una ruptura en la comunicación. Estamos aquí para ver si hay alguna forma de resolverlo. Montó una fiesta con drogas en mi casa, dije, sin rodeos. Ella afirma que no lo sabía. Tiene 19 años, no 9. Beatriz asintió. No discuto su versión, pero desde la perspectiva de Sofía, sintió que usted reaccionó de forma exagerada, que la avergonzó, la hizo vulnerable a problemas legales. Pablo volvió a hablar. Podrían haberla acusado, mamá. Podría haber matado a alguien, repliqué. O haberme hecho perder esta casa. ¿Entiendes eso? Pablo desvió la mirada. Beatriz tomó una pequeña nota en su portapapeles. No la estoy desahuciando. Esto no es una disputa entre casero e inquilino, pero no voy a dejar que vuelva aquí ahora mismo. Entonces, ¿dónde se supone que va a ir? ¿No es esa tu preocupación? Pregunté. Eres su padre. Se sonrojó. Yo trabajo, viajo. No tenemos sitio. Lo interrumpí. Tenía sitio todos esos años en los que yo pagaba su matrícula, cuando cubrí su alquiler esa vez que se le olvidó solicitar la beca. Tenía sitio cuando necesitabas mi ayuda, pero ahora no. Silencio. Beatriz se aclaró la garganta suavemente. Señora García, ¿ha considerado una discusión familiar mediada? A veces, un diálogo estructurado puede ayudar a aclarar las cosas. He pasado años estructurando el silencio. Así es como protegía el ambiente. Ella parpadeó. Pablo se levantó. No he venido aquí para que me insulten. No dije. Has venido aquí esperando que me ablandara de nuevo, que cediera. Caminé hacia la puerta y la abrí. Si Sofía quiere escribirme una carta, una de verdad, la leeré. Si quiere asumir su responsabilidad, no solo llorar, la escucharé. Pero este desfile de profesionales y chantajes emocionales, se acabó. Beatriz dudó, pero también se levantó. Gracias por su tiempo. Se fueron. Cerré la puerta con llave detrás de ellos, lentamente. Luego me senté en el sillón junto a la ventana y observé cómo cambiaba el cielo. Más tarde esa noche, la luz del porche se encendió. Alguien había subido por el camino. Me acerqué a la ventana en silencio, manteniendo la cortina apenas entreabierta. No era Sofía, era ese chico, uno de los de la fiesta. Sudadera oscura con capucha, postura nerviosa. Se quedó allí un momento. Luego se arrodilló junto al porche como si estuviera comprobando algo. Golpeé el cristal con fuerza. Se sobresaltó y salió corriendo. Cuando abrí la puerta, vi lo que había dejado. Un pequeño objeto negro, parcialmente escondido en la maceta. Un vapor. Lo recogí con una servilleta y lo metí en una bolsa de plástico con cierre. Luego escribí una nota. Agente Sánchez, encontrado en el porche a las 22:37. Pertenece a uno de los chicos del sábado. Lo dejé junto a la puerta principal. Por si volvían, esta vez estaría preparada. A la mañana siguiente, salí y encontré los escalones del porche cubiertos de ceniza de cigarrillo. No estaban allí la noche anterior. Barro esos escalones todas las noches. Siempre lo he hecho. No era el viento ni el tiempo. Alguien había vuelto. Y no para llamar a la puerta. No llamé a la policía. Aún no. Cogí la escoba, barrí la ceniza en un recogedor y la tiré al contenedor de fuera. Luego volví a entrar, cerré la puerta y me preparé un té. Había un ritmo entumecido en todo ahora. Abrir, cerrar, medir, verter, como si la memoria muscular fuera más fuerte que el pensamiento. La llamada llegó a las 10:02. Número desconocido de nuevo. Descolgué. Oye, su voz era plana. Ni enfadada, ni llorosa, simplemente plana. Así que supongo que así son las cosas ahora. Sofía, sabes que yo no dejé esas cosas en tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hizo? No respondió. Esperé. Me estoy quedando con Dani, masculló. No es lo ideal. Dani. Un chico que había visto una vez. Pantalones anchos, boca maliciosa, siempre masticando algo. ¿Estás a salvo? Pregunté. Se burló. ¿A ti qué te importa? He hecho una pregunta. No lo sé, abuela, probablemente no. Pero ese es el punto, ¿no? ¿Quieres que sufra un poco? Cerré los ojos. Quiero que sientas algo real. Por una vez. Silencio. Pablo dijo que vas a cambiar el testamento. Ah, ¿sí? ¿En serio nos vas a quitar de en medio? No respondí. Ella se rió una vez, con amargura. ¿Sabes? Pensaba que eras diferente.
Pensaba que eras la única persona que nunca se rendiría conmigo. Me apoyé en la encimera de la cocina, el borde presionándome la cadera. Yo era la única persona, dije, hasta que me di cuenta de que no te estaba ayudando. Me estaba borrando a mí misma, para que tú pudieras seguir jugando a ser la víctima. Como sea, espetó. ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Dejar a tu propia nieta en la calle? No estás en la calle, estás con Dani, tienes un teléfono, tienes opciones. Tienes 19 años, Sofía. No 9. Colgó. No lloré. Ni una lágrima. En lugar de eso, abrí el cajón de mi escritorio, donde solía guardar tarjetas de cumpleaños para ella, billetes doblados, recortes de cosas que podrían interesarle. Lo saqué todo. Me senté a la mesa y miré la pila. La foto del colegio de primero de la ESO, un folleto de su obra de teatro del instituto, el poema que me escribió en tercero de primaria que empezaba con hueles a canela. No los tiré, los metí en una caja. La cerré con cinta adhesiva y la marqué como para más tarde, porque quizás algún día volvería como otra persona. Alrededor del mediodía, pasó una vecina, Marisa, la de 2 casas más abajo. Había oído que había pasado algo con la policía, y me trajo un bizcocho, como si estuviéramos en 1954. ¿Todo bien, Elena?, preguntó suavemente. Supongo que depende de lo que entiendas por bien. Marisa no insistió. Solo nos sirvió café a las 2 y se sentó a la mesa como si lo hubiera hecho durante años. Siempre fuiste la fuerte, dijo. Incluso cuando falleció Javier, no te inmutaste. Me miré las manos. Quizás debería haberme inmutado más. Quizás habría visto las cosas antes. Tienes derecho a estar cansada, dijo. Tienes derecho a querer paz. No respondí. Antes de irse, me tocó el brazo. Hiciste lo correcto, Elena. No dejes que nadie te haga dudar. Esa noche, dormí con la luz del porche apagada, solo para ver qué se sentía. Ni golpes, ni música, ni sombras en el jardín. Solo el viento y yo. El lunes por la mañana, me vestí con mi falda gris y mi chaqueta de punto azul marino, la de los pequeños botones de nácar, no porque quisiera estar guapa, sino porque necesitaba parecer una persona que iba en serio. Exactamente a las 9 de la mañana, entré en el banco de Salamanca. Todavía tenían las mismas plantas de plástico en las esquinas. Todavía ponían esa suave música instrumental que te hacía sentir que debías susurrar. Un joven en el mostrador me saludó con una sonrisa brillante que no le llegaba a los ojos. Tengo una cita con Clara Jensen, dije. Consultó una lista. Asintió y me indicó una puerta lateral. Por aquí, señora García. Clara había sido mi asesora financiera durante casi 8 años. Era educada, eficiente, siempre se acordaba de preguntar por mi jardín. Pero hoy parecía un poco diferente, más alerta, más cautelosa. Señora García, dijo, poniéndose de pie. Recibí su mensaje. ¿Todo en orden? Me gustaría revisar todas las autorizaciones de las cuentas y revocar el poder notarial a mi hijo. Clara no se inmutó, pero su bolígrafo se detuvo a mitad de una nota. Por supuesto, dijo. ¿Puedo preguntar si ha habido algún incidente? Ha habido claridad, respondí. Asintió y empezó a sacar papeles. Pasamos casi una hora revisándolo todo. Había 3 cuentas activas. Una personal, una conjunta con Pablo, y un fondo de estudios para el que Sofía ya no cumplía los requisitos. También había 2 transferencias automáticas, una para la hipoteca de Pablo y una pequeña retirada mensual etiquetada como Sofía Varios. ¿Cuándo se autorizaron por última vez?, pregunté. Clara miró la pantalla. La domiciliación de la hipoteca de Pablo lleva activa 4 años. La de Sofía empezó hace 19 meses. Parece que se añadió durante una visita. Quiero cancelar ambas con efecto inmediato. Entendido. Y la cuenta conjunta, ciérrela. Transfiera el resto a mi nombre. Por supuesto. Mientras firmaba cada documento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era poder, exactamente, sino peso. El peso, volviendo a su lugar correcto. Clara levantó la vista. ¿Le gustaría establecer algún nuevo beneficiario? Sí, dije. Pero no hoy. Hoy solo estoy haciendo limpieza. Salí de ese banco más ligera, no eufórica, no triunfante, simplemente limpia. La siguiente parada fue el despacho del abogado. No había estado allí desde que actualicé mi testamento después de que Javier falleciera. Olía igual. A moqueta vieja,
a cera con olor a limón y un vago aroma a papel seco. Señora García, dijo Jonathan Puig, levantándose para recibirme. Ha pasado tiempo. Necesito hacer cambios, dije, sentándome. Hay que quitar algunos nombres, cambiar algunas asignaciones. Abrió el expediente lentamente. Por supuesto. ¿Y puedo preguntar qué ha motivado el cambio? Mi familia cree que les debo todo, y que no merezco nada a cambio. Quiero que eso quede reflejado por escrito. Trabajamos durante 2 horas. Quité a Pablo como albacea. Cambié la parte de Sofía a condicional. Dejé una nota para que se leyera en voz alta solo si ella lo impugnaba. Nada cruel, solo hechos. Jonathan la leyó 2 veces y luego dijo en voz baja. Es firme, pero justo. Bien, dije. Que sea la primera vez que alguien dice eso de mí. Cuando volví a casa, eran casi las 2. La casa estaba en silencio, y por una vez no se sentía como un castigo. Me preparé el almuerzo, atún y apio en pan de centeno, un melocotón del frutero que casi había olvidado que estaba allí. Comí en la galería, observando cómo la luz incidía en las tablas del suelo. Pensé en los años que había pasado esperando gratitud, una llamada, que alguien se acordara de mi cumpleaños sin que se lo recordaran. Y luego pensé que quizás me había estado esperando a mí misma. Después de comer, abrí el armario junto a las escaleras y saqué la caja de almacenamiento marcada como Pablo, impuestos. La volqué en la alfombra y empecé a clasificar recibos, documentos escaneados, cartas que nunca volvió a recoger. Llené media bolsa de basura y luego me detuve. En el fondo había una foto, no en un marco, sino suelta, con los bordes curvados. Era de hace 20 años, Pablo sosteniendo a Sofía sobre sus hombros, ambos riendo. Y detrás de ellos, ligeramente desenfocada, estaba yo, llevando la nevera portátil, sonriendo. No era el centro de atención, solo la que hacía que todo fuera posible. Miré a esa versión de mí misma y sentí el tipo de dolor más profundo. No por lo que había perdido, sino por cuánto tiempo había pasado desapercibida. No le conté a nadie lo que había hecho. Ni a Pablo, ni a Sofía, ni siquiera a Marisa. Aunque ella pasó al día siguiente con un tarro de mermelada de ciruela y preguntó amablemente cómo iban las cosas. Solo sonreí y dije, bien. Porque lo estaban. No felices, no fáciles, pero míos. Esa noche, abrí las ventanas del salón por primera vez en semanas. El aire olía a hierba recién cortada y a la barbacoa de los vecinos. En algún lugar, a 2 calles, unos niños jugaban, voces altas y salvajes que me hicieron pensar en veranos lejanos, cuando la risa no se sentía como algo que tenía que ganarme. Pasé los días siguientes ordenando cosas, no solo papeles, sino cajones, estanterías, incluso el sótano. Cada vez que cogía un objeto, me hacía una pregunta. ¿Es esto algo que elegí guardar o algo que nunca cuestioné? Encontré cosas que había olvidado que tenía. Los gemelos de Javier, todavía en su caja de terciopelo. Una postal de una amiga que murió hace años. Una vieja bufanda que Sofía me había tejido una vez, toda de puntos torcidos e hilo de colores vivos, antes de aburrirse y pasar a otra cosa. Esa la guardé. No porque fuera bonita, sino porque me recordaba que hubo un tiempo, aunque fuera breve, en el que ella quiso dar, no solo recibir. El jueves por la tarde, llamaron a la puerta. No del tipo vacilante, ni del tipo enfadado, sino firme, directo. Cuando abrí, no esperaba verla. Sofía estaba allí, con una mochila al hombro, los brazos cruzados con fuerza, sin maquillaje, el pelo en una coleta suelta. Parecía más pequeña. No he venido a pelear, dijo. Asentí, pero no me moví. ¿A qué has venido? Solo. Se movió inquieta. Quería ver si podía entrar. Solo para hablar. ¿Hablar? 5 minutos, dijo. Luego me voy. Retrocedí lo justo para que entrara. Caminó hasta el centro del salón. Miró a su alrededor como si hubiera cambiado. Quizás lo había hecho. No se sentó. Sé que metí la pata, empezó. Sé que estás enfadada. No estoy enfadada, dije. Estoy harta de fingir que no importa. Miró al suelo. Yo no sabía que esas cosas estaban en la bolsa. Quizás no. Pero sabías lo suficiente como para mentir. No discutió. He estado pensando, dijo después de una pausa, en lo que dijiste, en cómo actúo, en cómo cojo las cosas. Esperé. Supongo que.
Me acostumbré a la idea de que siempre estarías ahí, de que arreglarías las cosas, que no importaba lo mal que se pusiera todo, tú me cubrirías. ¿Y por qué pensabas eso? Dudó. Porque siempre lo hacías. Eso dolió más de lo que pretendía. No estoy orgullosa de ello, dijo rápidamente. Pero supongo que... Nunca pensé en lo que eso te costaba a ti. Costaba más que dinero. Lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. No espero que me dejes volver, dijo. No espero nada. Solo quería que supieras que ya no me quedo con Dani. Estoy intentando arreglar mis cosas. ¿Dónde te estás quedando? En casa de una amiga. Su madre sabe que estoy allí. De momento, está bien. Asentí. Sacó algo de su mochila. Un pequeño sobrecerrado. He escrito algo. Una carta, como dijiste. Lo cogí, pero no lo abrí. Ya me voy, dijo, retrocediendo. Gracias por dejarme entrar. No respondí. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió. Pero no era tan pesado. Me senté. Sostuve el sobre en mis manos durante mucho tiempo. El papel era suave, ligeramente manchado en un borde, como si lo hubiera llevado encima un tiempo antes de armarse de valor. No lo abrí. Aún no. En su lugar, lo puse en el cajón junto a mi cama. Algunas verdades pueden esperar una noche más. A la mañana siguiente, abrí la carta. Sin ceremonia, sin té, ni música suave, ni iluminación sentimental, solo el borde de una uña, un corte limpio a lo largo del pliegue, y la mesa de la cocina donde había leído facturas, recetas y esquelas. No era larga, solo 3 párrafos, escritos a mano con la letra irregular que Sofía usaba cuando intentaba ser ordenada. Abuela, no sé qué decir para arreglar esto. No creo que nada de lo que escriba sea suficiente. Pero quiero que sepas que he pensado en lo que pasó. De verdad que lo he pensado. No te merecías lo que hice. No te merecías cómo te traté. Eras la única persona que seguía apareciendo, y yo actué como si eso significara que siempre lo harías. Ahora veo que no deberías haber tenido que hacerlo. Lo siento. Estoy intentando cambiar. No espero que te lo creas todavía. Solo espero que quizás algún día quieras volver a hablar. Si no, lo entiendo. Eso era todo. Sin excusas, sin drama, sin listas de razones. Solo lo que pasó, y lo que no, y quizás lo que podría ser. Doblé la carta cuidadosamente y la volví a meter en el sobre. ¿Cambiaba todo? No, pero era lo primero que había hecho sin pedir nada a cambio. Y eso importaba más de lo que pensaba. Más tarde ese día, fui a correos. El aire era más fresco de lo habitual, cortante y seco. El tipo de aire que hace que te duelan las articulaciones, pero fui de todos modos. Eché 2 cartas, una a Jonathan, mi abogado, confirmando que las revisiones eran definitivas, y otra a un programa local sobre el que había leído, algo para mujeres jóvenes que habían salido del sistema de acogida y estaban aprendiendo a vivir por su cuenta. Había decidido donar parte de mi herencia allí. No era caridad, era una corrección. Esa noche, me senté en el salón y miré a mi alrededor. El espacio se sentía diferente ahora, no solo porque estaba más limpio y silencioso, que lo estaba, sino porque ya no sentía que estuviera esperando a que alguien viniera a arruinarlo de nuevo. Me pertenecía a mí. Al atardecer, sonó el timbre. Sentí un destello de pánico, viejos instintos, pero cuando abrí la puerta no era Sofía. Era el agente Sánchez. Parecía cansado, como la mayoría de la gente que trabaja en el mundo real, pero amable. Buenas noches, señora, dijo. Espero no molestar. En absoluto, dije, haciéndome a un lado. ¿Hay noticias? Sonrió levemente. No, nada urgente. Solo un seguimiento. Hemos cerrado el expediente del incidente de principios de mes. No se presentarán cargos. Pero quería informarle personalmente. Gracias. También quería devolverle esto, añadió, entregándome la bolsa de plástico con el vapor que yo había entregado. Técnicamente, no podemos retenerlo sin un nombre asociado. Podemos deshacernos de él por usted si lo prefiere. Sí, por favor, asintió, guardándoselo en el abrigo, y luego hizo una pausa. Veo a muchas familias romperse por cosas como esta. Algunas nunca se recuperan. Otras encuentran la manera de avanzar de forma diferente. No igual, pero tampoco rotas. No respondí. Me miró un momento más, luego se inclinó levemente. Cuídese.
señora García. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella, no rota, solo diferente. A la mañana siguiente, salí temprano. El supermercado estaba medio vacío, y la chica de la caja sonrió al verme. Se llamaba Carla. Joven, quizás 21 años, siempre cuidadosa con los huevos. Buenos días, doña Elena dijo. Hacía tiempo que no la veía. He estado ocupada, respondí. Miró la pequeña compra en mi cesta. Manzanas, avena, una masa de hojaldre congelada. ¿Compañía? No dije. Solo yo. He decidido empezar a cocinar para una como si importara. Ella sonrió. Hace bien. Caminé a casa despacio, no por el peso, sino porque hacía buen tiempo. Los árboles empezaban a cambiar de color y el viento traía ese primer aliento de otoño. Limpio, honesto, definitivo. En el buzón había una tarjeta, sobre blanco liso, escrita a mano, sin sello. La abrí allí mismo, en la acera. Dentro, una pequeña nota. Espero que algún día me dejes cocinar para ti. Con cariño, S. Tamina sonar el aliar. La doblé. La guardé en el bolsillo del abrigo y me quedé allí un momento, escuchando el viento entre las hojas. Era suficiente. No todo, pero suficiente por ahora. El vestido no me quedaba como antes. Colgaba un poco más suelto en los hombros, un poco más largo en las mangas. Mi espalda se había curvado ligeramente con los años, y la cintura no estaba donde antes, pero me lo puse de todos modos. Verde azulado oscuro, corte sencillo, tela suave. Javier me lo había comprado para la cena de nuestro 40 aniversario. No me lo había vuelto a poner desde su funeral. Me paré frente al espejo, ajustándome el escote, no por belleza, sino para sentir, por una vez, que yo elegía cómo entraba en una habitación. Abajo, ya había puesto la mesa. No por costumbre. Hacía meses que no recibía a nadie, sino porque necesitaba recordar lo que se sentía al crear un espacio, no para invitados, no para actuaciones, solo para mí. Un plato, un vaso, una servilleta de tela. Mi madre solía decir que la forma en que te alimentas cuando estás sola le dice al mundo lo que crees que mereces. Durante mucho tiempo, había comido de pie junto al fregadero. Esa noche no. Herví patatas, horneé pescado, cocí zanahorias al vapor con eneldo fresco, encendí una vela, sin perfume, solo de cera de abeja. Puse un disco, de los antiguos, con los arañazos que hacían que la música pareciera haber vivido su propia vida. Y entonces me senté. La silla no crujió como antes. Había apretado los tornillos la semana pasada, otra pequeña tarea que había pospuesto durante años esperando que alguien más fuerte lo hiciera. Resulta que soy más fuerte de lo que pensaba. A mitad de la cena, sonó el teléfono. No corrí a cogerlo. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. Hola, abuela. La voz de Sofía era tranquila, más suave que antes. Solo quería darte las gracias por leer la carta. Supuse que lo habías hecho, ya que no me la devolviste. La leí, una pausa. Lo decía en serio. Lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. Tengo una entrevista de trabajo la semana que viene, dijo. En la cooperativa. Solo para cajera, pero es algo. Eso está bien. Dicen que podría necesitar una referencia. No te pondré a ti a menos que te parezca bien. Me parece bien, dije. No tienes que decir que sí solo por ser amable. No estoy siendo amable, dije, con voz serena. Estoy confiando en que les dirás la verdad sobre ti misma. Esa es la única referencia que importa. Ella soltó un suspiro. Me gustaría pasar. No a quedarme. Solo, quizás, a traerte la cena. Esta noche no. No, ya lo sé, solo. Estoy aquí cuando estés lista. Colgué suavemente. El resto de la comida se enfrió, pero no me importó. Puse las sobras en un recipiente, limpié la encimera, lavé cada plato a mano. Había paz en eso. No alegría, no celebración, sino paz. Más tarde, en el silencio, saqué la pequeña caja de madera del armario del pasillo, la que Javier me construyó durante nuestro primer año en la casa. Todavía olía ligeramente a cedro, y las bisagras aún chirriaban. Dentro había cartas antiguas, fotografías, un mechón de pelo de cuando nació Pablo, atado con hilo azul. Añadí la carta de Sofía, atándola suavemente con un trozo de cinta que no había usado en años. No como un gesto de perdón, sino como una prueba para mí misma de que la gente puede cambiar si decide hacerlo. Cerré la tapa.
La vela se había consumido hasta la mitad. Dejé que se apagara sola. No llamó primero, solo golpeó. 2 toques secos, y luego silencio. Sabía que era él. Ese ritmo, enérgico, impaciente, no había cambiado desde que era un adolescente. Incluso entonces, Pablo nunca esperaba a ser invitado. Esperaba que las puertas se abrieran. No me moví de inmediato. Estaba en la galería, y terminé el párrafo que estaba leyendo antes de levantarme, solo para recordarme a mí misma que podía. Cuando abrí la puerta, pareció sorprendido. Quizás porque no me sobresalté, o quizás porque no sonreí. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró, miró a su alrededor como si viera la casa por primera vez, aunque nada había cambiado. Las mismas fotos, la misma alfombra gastada, el mismo vago olor a aceite de limón y madera vieja. No se sentó. No sé muy bien por dónde empezar, dijo. Esa suele ser una señal de que no quieres decir lo que has venido a decir. Me miró, no enfadado, solo receloso. Sofía me contó lo de la carta, y que volvéis a hablar. No estamos hablando, dije. Ella escribió, yo leí. Asintió lentamente. Lo está intentando. Lo sabes, ¿verdad? Creo que lo está intentando. Por primera vez. De verdad lo creo. Él exhaló. Bien, eso significa algo. ¿Has venido aquí a hablar por ella? No. He venido por mí. Esperé. Cambió el peso de un pie a otro. Se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Las volvió a sacar. Mamá, no estoy orgulloso de cómo manejé todo. No sabía lo que Sofía estaba haciendo aquí. No sabía que se había puesto tan mal. No preguntaste. Estaba ocupado. Yo también lo estuve. Durante 40 años. Apretó la mandíbula. Esto no va de viejos rencores. No es un rencor, dije con calma. Es un patrón. Me miró durante un largo momento. ¿De verdad cambiaste el testamento? Sí. ¿Y las cuentas? Sí. ¿Y eso es definitivo? Ya está hecho. Se sentó por fin, con fuerza, como si el peso de todo aquello acabara de llegarle a las piernas. Sabes, dijo, más bajo. Siempre supuse que yo me ocuparía de las cosas cuando te hicieras mayor. ¿Quieres decir cuando me callara? ¿Cuando dejara de oponer resistencia? Quiero decir, cuando necesitaras ayuda. He necesitado ayuda, Pablo. Simplemente no la reconociste porque no hacía ruido. Silencio. Nunca pensé que fueras débil, dijo. Pero supongo que pensaste que siempre estaría disponible. Y ahora no lo estás. No. Ahora soy otra cosa. No dijo qué, y yo no pregunté. Se levantó de nuevo, lentamente. No quiero pelear contigo. Yo tampoco. Pero tampoco quiero fingir que somos extraños. Lo miré detenidamente. No somos extraños. Los extraños no se hacen daño con tanta precisión. Eso le llegó. Asintió una vez, luego se giró hacia la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo. ¿Sabes?, dijo sin mirarme. He estado pensando en esa noche. La fiesta, el desastre, todo. No dije nada. Me pregunto si yo lo habría manejado mejor a los 19. Y no estoy seguro de que lo hubiera hecho. Yo tenía 19 cuando te tuve a ti, dije. Se volvió. Su rostro estaba cansado. Lo sé, dijo. Fue lo más honesto que había dicho desde que llegó. Se fue sin pedir nada. Ni dinero, ni favores, ni perdón. Simplemente salió como un hombre que finalmente se da cuenta de que el banco está cerrado. No lloré después de que se fuera. Tampoco me sentí triunfante. Simplemente quieta. La casa se asentó a mi alrededor como un abrigo que yo misma me hubiera cosido. Gastado, pero completamente mío. No planeaba hablar. No realmente. Me habían convocado a la reunión de la asociación de vecinos como una residente preocupada. Nada más. Una forma formal de decir, venga, cuéntenos lo que vio, lo que piensa. Luego váyase a casa. Y vuelva a guardar silencio. Estaban revisando las crecientes quejas sobre fiestas de jóvenes, altercados en el vecindario, factores de estrés intergeneracional, como lo llamó un concejal, como si fuéramos sistemas meteorológicos en colisión, en lugar de personas que solían comer en la misma mesa. Cuando me llamaron, me levanté, caminé hacia el pequeño atril, ajusté el micrófono solo porque estaba demasiado bajo. Podría haber leído una nota. Podría haberlo hecho simple. Pero no lo hice. No estoy aquí para hablar de ruido, dije, ni de basura, ni de botellas rotas en la calle. Estoy aquí para hablar de algo más difícil de nombrar.
La sala estaba en silencio, los rostros neutros. Una mujer apretó más las manos en su regazo. Quiero hablar de lo que sucede cuando la gente deja de ver a la persona que tiene justo delante, cuando asumen que alguien mayor es solo una figura de fondo. Un mueble blando, una puerta cerrada, que pueden atravesar cuando les conviene. Un hombre al final de la fila se movió en su asiento. Crié a un hijo, continué. Ayudé a criar a una nieta. Les di comida, dinero, un techo. Les di silencio cuando debería haber hablado. Pensé que eso era amor. Pensé que dejar pasar las cosas era lo que hacía que una familia funcionara. Bajé la mirada por un segundo, no porque estuviera avergonzada, sino porque la verdad no siempre necesita ser mirada de frente. Pero dejar pasar las cosas también puede ser una forma de desaparecer. De decir, sin decirlo, que tus necesidades no cuentan, que tu nombre no importa, que mientras las luces permanezcan encendidas y la nevera esté llena, nadie tiene que preguntar quién la llenó. Un murmullo desde el fondo. Seguí adelante. Dejé que me utilizaran. Dejé que sucediera porque estaba cansada, porque me criaron para aguantar, porque a las mujeres de mi edad se nos enseña que la dignidad es algo que se preserva en silencio, no que se reclama en voz alta. Exhalé. Dejé que la siguiente frase se asentara antes de decirla, pero ya no creo en eso. Silencio. No del tipo incómodo, del tipo que escucha. Algo sucedió en mi casa, algo que me obligó a ver cosas que había evitado. Mi nieta trajo extraños, sustancias, peligro, y por primera vez no lo limpié. No la protegí de las consecuencias. Me protegí a mí misma. Nadie se movió. Incluso el concejal parecía diferente ahora. Más pequeño, quizás. No estoy aquí para exigir políticas. No estoy pidiendo lástima. Solo quiero que esto se diga en una sala donde no pueda ser ignorado. No dejamos de importar cuando envejecemos, y nuestro silencio no es un permiso. Di un paso atrás, caminé hacia mi asiento, me senté. Ni una sola persona aplaudió, pero no porque no me hubieran oído. Todavía lo estaban asimilando. Después de la reunión, una mujer de unos 60 años, con el rostro surcado de arrugas y los ojos amables, me tocó el hombro. Gracias, susurró. Por decirlo en voz alta, en casa, me quité la chaqueta de punto que había llevado al atril, la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón. Luego me senté a la mesa, y por primera vez en años dije mi propio nombre en voz alta, para nadie más que para la habitación, solo para oírlo ocupar espacio de nuevo. Elena. El sobre llegó un miércoles. Sin remitente, solo mi nombre mecanografiado, bien centrado. Supe lo que era antes de abrirlo. Desarrollas un instinto para estas cosas. La textura del papel que lleva decisiones dentro. Una página. Una carta formal del bufete de abogados, donde se habían archivado los documentos revisados de mi herencia. Notificación de ajuste de beneficiarios enviada a todos los receptores previamente nombrados. Traducción. Pablo y Sofía habían recibido sus copias. No había necesidad de llamar, ni de explicar o defender. El silencio después de una decisión es su propia forma de justicia. 2 días después, sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté. Mamá. Su voz era tranquila, cuidadosa. He recibido los papeles. Lo sé. Una pausa. Fue un poco crudo. Fue honesto. Otra pausa. Ahora lo veo. Esperé. No llamaba para pelear, dijo. Ni para convencerte de nada. Solo pensé que debía decírtelo. He empezado a poner en orden algunas cosas por mi parte. ¿Cómo qué? Cosas de dinero. La hipoteca, algunos impuestos atrasados. Cosas que dejé pasar. Estoy asumiendo la responsabilidad. Las palabras cayeron suavemente. No dramáticas, no actuadas, sino diferentes. Bien, dije. Ya era hora. No espero nada de ti. Lo sé. Pero aún así, me gustaría visitarte alguna vez, solo para sentarnos, sin expectativas. Quizás dije. Aún no. Él lo aceptó. Ese fue el verdadero cambio. No en lo que dijo, sino en cómo aceptó mi no. Después de colgar, no me sentí triunfante, solo serena, como si una puerta se hubiera cerrado sin dar un portazo. Ese fin de semana, recibí una tarjeta manuscrita por correo. La letra de Sofía, más desordenada esta vez, sin sobre, solo doblada y cerrada con celo. Dentro,
Recibí la notificación. Lo entiendo. De verdad. Solo quiero que sepas que no estoy enfadada. Lo habría estado hace un año, pero ahora lo entiendo. No era seguro confiar en mí. Quiero volver a hacerlo. Había incluido una nota de su nuevo encargado, agradeciéndole por ser puntual, fiable y servicial con los clientes difíciles. Puse la nota en mi cajón. No respondí. Aún no, pero la guardé, porque a veces la gente demuestra en silencio en quién se está convirtiendo. Ese lunes tuve otra visita, no de la familia, no de la policía, de una joven llamada Olivia. Pelo corto, bolso de tela, un portapapeles bajo el brazo. Había visto mi nombre en el archivo de donantes del programa de viviendas de transición. Quería agradecérmelo en persona. Sé que era anónimo, dijo. Pero lo descubrí. De nada, dije. Ella sonrió. Marca una gran diferencia. Estas chicas no tienen a nadie. Ni una sola persona, solo personal. Y si meten la pata, se acabó. Conozco la sensación, dije. Olivia se quedó a tomar un té. Me habló de su trabajo, de las mujeres a las que ayudaba, de los momentos que le recordaban por qué importaba. Al irse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo preguntar qué le hizo hacerlo? ¿Hacer qué? Dar. De forma silenciosa, generosa. Pensé un momento. Porque alguien tiene que enseñarles que las consecuencias no tienen por qué ser crueles, dije. Pueden ser simplemente verdaderas. Ella asintió. Eso también es un tipo de piedad. Después de que se fuera, salí al jardín. Las hortensias se habían secado. Corté las flores muertas. Dejé el resto. Hay cosas que se podan, no para acabarlas, sino para ayudarlas a crecer de manera diferente la próxima temporada. Esto nunca fue sobre castigo, fue sobre no desaparecer. El otoño se instaló como un viejo amigo, lento, familiar, un poco áspero en los bordes. Las hojas cambiaron rápidamente ese año. El arce fuera de la galería se volvió de un rojo intenso casi de la noche a la mañana, como si hubiera estado esperando permiso. Lo observaba cada mañana con mi café, agradecida por lo constante que algo podía ser simplemente cambiando con honestidad. Dentro de la casa, empecé a notar cuánto espacio había realmente. No los metros cuadrados, el silencio. Ya no había portazos en el piso de arriba, ni música que se filtrara por las paredes, ni mochilas tiradas en el pasillo, ni toallas mojadas en el baño de invitados, ni olores que no podía identificar. Había dejado de comprobar las cerraduras 2 veces por la noche. Ya no andaba con pies de plomo en mi propia cocina, preguntándome si pedir algo tan simple como silencio me haría parecer difícil. Esto no era soledad, era claridad. Empecé a hacer cosas por primera vez, aunque no fueran nuevas. Reorganicé los libros del salón, no por orden alfabético, sino por sentimiento. Planté ajos en el jardín lateral. Empecé a ir andando a la panadería los miércoles, donde la mujer del mostrador había empezado a recordar mi nombre. Una vez vi a Sofía allí. Ella no me vio. Estaba fuera, al otro lado de la calle, barriendo la acera frente a la cooperativa. Llevaba el pelo recogido y uno de esos delantales de lona, con su nombre en una etiqueta que parecía plastificada. Se detuvo para dejar pasar a alguien con un carrito de bebé. Dio un paso atrás educadamente. Eso era nuevo. No la saludé con la mano. No crucé, pero me quedé un momento y la observé terminar de barrer, enderezar la pila de cajas junto a la puerta y volver a entrar. Luego me di la vuelta y caminé a casa. Esa noche, saqué la caja de recetas que no había abierto en años. No la que guardaba para aparentar, con las tarjetas que todo el mundo espera. Tartas, guisos, estofados. La de verdad. La caja escondida detrás del bote de la harina con las notas manuscritas, las correcciones en bolígrafo rojo, los pequeños trozos de papel doblados en 4. Dentro, encontré la receta del bizcocho de café de mi madre, el que solo hacía cuando alguien había superado algo, una pérdida, un nacimiento, una disculpa largamente esperada. Lo horneé esa noche, no para nadie, solo porque yo también había superado algo. Mientras se enfriaba, abrí de nuevo la pequeña caja de madera. No saqué nada. Solo toqué la cinta que sujetaba la carta de Sofía. Pensé en cómo la había firmado, sin exigencias, sin expectativas, solo, con cariño, como si esperara que el resto pudiera volver a crecer por sí solo, como la piel. El bizcocho olía a canela y mantequilla tostada. Envolví la mitad en papel de aluminio
y lo dejé junto a la puerta. A la mañana siguiente, tomé el camino largo hacia la cooperativa. Sofía no estaba fuera. En su lugar, un joven limpiaba la pizarra de los bocadillos. Pregunté si Sofía estaba trabajando. Asintió. Vuelve en 10 minutos. Pausa para fumar. Dejé el bizcocho envuelto en el mostrador. Dile que es de su abuela, dije. Ella sabrá. No hizo preguntas, solo asintió. No esperé. Volví a casa por el mismo camino. Lenta, con las manos en los bolsillos del abrigo, el viento más cortante ahora. Esa tarde, el teléfono sonó 1, 2 veces, y luego paró. Sin mensaje, sin texto. Solo el sonido de una puerta que se entreabre silenciosamente en un lugar lo suficientemente lejano como para que yo pudiera elegir si cruzarla o no. No lo hice. Aún no. Pero tampoco la cerré. El molde del bizcocho volvió al día siguiente, envuelto pulcramente, limpio, sin nota. Simplemente dejado en el banco del porche como una respuesta silenciosa. Lo metí en casa, lo puse en la encimera y me quedé allí un rato. No porque esperara algo más, sino porque a veces el silencio tiene peso, y este era diferente. No era ausencia, no era castigo, solo espacio. Un espacio en el que ella eligió dejar algo, aunque fuera brevemente. No la llamé, no le respondí, pero dejé el molde a la vista, por si acaso. Ese fin de semana, saqué la escalera del garaje y limpié los canalones. Era una tarea que había evitado durante años, siempre esperando a que alguien más joven, más fuerte, más práctico se ofreciera. Nadie lo hizo nunca, así que lo hice yo misma. Guantes, un cubo, una vieja camisa de franela. La escalera crujió, pero aguantó. Me dolían las rodillas, pero funcionaron. Limpié cada hoja, cada trozo de sedimento, y cuando volví a bajar, me sentí más yo misma que en años. No joven, simplemente capaz. Marisa pasó mientras guardaba la escalera en el garaje. ¿Haciéndolo tú misma?, gritó desde la acera. Parece que siempre lo he hecho, respondí. Sonrió y siguió caminando. Esa noche, dormí mejor de lo que esperaba. El buen tipo de cansancio, el que viene de hacer algo incómodo y terminarlo de todos modos. Por la mañana, hice avena, añadí manzanas y canela. Me senté en la galería con mi cuenco y observé los árboles desnudos mecerse con el viento. No quedaban hojas, solo forma, huesos. La verdad de una cosa, cuando todo lo superfluo ha desaparecido. Sonó el timbre justo después del mediodía. No corrí. Ya nunca lo hago. Cuando abrí, ella estaba allí. Sofía. Sin mochila. Sin abrigo. Solo un jersey con las mangas demasiado largas y las manos metidas dentro. Llevaba el pelo suelto, ni peinado, ni descuidado. Simplemente ella. Hola, dijo. Hola, dudó. No quiero quedarme mucho. Puedes entrar. Lo hizo. Nos sentamos en el salón, no una frente a la otra, no de forma rígida. Solo dos mujeres en una habitación tranquila con suficiente historia entre ellas para amueblar una casa. Miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Huele a canela, dijo. Horneé. Solo para mí. Asintió. No había guión, ni disculpa, ni declaración, solo presencia. Sacó algo del bolsillo, una llave, la que le di hace 2 años, cuando todavía pensaba que dar acceso era lo mismo que dar amor. No creo que deba tener esto, ya dijo, dejándola en la mesa de centro. No a menos que tú decidas devolvérmela. La miré. Latón. Gastada. Honesta. Podrías haberla dejado sin más. Quería que me vieras devolverla, dijo. Eso importaba. No pidió quedarse, ni dinero, ni perdón. Solo se sentó. Y por primera vez, me permití mirarla de verdad. No como una nieta, no como un error que gestionar, sino como una chica a punto de ser alguien mejor. Me miró a los ojos y mantuvo la mirada. No necesito nada ahora mismo, dijo. Solo. Estoy intentando ser alguien que no coge sin preguntar. Asentí. Se levantó. Debería irme. Puedes quedarte a tomar un té, si quieres. Hizo una pausa. Me gustaría. Me levanté. Fui a la cocina sin prisa. Puse la tetera al fuego. Encontré 2 tazas, sin fanfarria. Me siguió en silencio, y nos quedamos allí, en el calor y el silencio y el sonido del agua empezando a hervir. Nada arreglado, pero algo empezado. Nunca le devolví la llave. Aún no.
Sigue en el cajón junto al fregadero, al lado de los alambres para cerrar bolsas, las pilas de repuesto y una de las viejas navajas de Javier. No escondida, no esperando, simplemente ahí, hasta que sepa que debería volver a pertenecer a alguien. No se trata de castigo, se trata de ritmo. Hay cosas que vuelven demasiado rápido y desgarran la piel sobre la que aterrizan. Hay cosas que regresan lentamente y aprenden a quedarse. Sofía viene la mayoría de los domingos ahora. No todas las semanas, y no siempre avisa, pero con la suficiente frecuencia como para que haya empezado a dejar 2 tazas limpias en la encimera. A veces trae bollos. Una vez trajo la colada y preguntó si podía hacerla aquí, no porque lo esperara, sino porque las lavadoras de su edificio estaban rotas. Preguntó. Eso es lo que importaba. No hablamos de la fiesta, ni de la comisaría, ni de los años anteriores. En cambio, hablamos de su trabajo, de la mujer que la está formando, del cliente que dejó una propina solo por haber sido tratado con amabilidad, del primer sueldo que la hizo llorar, y hablamos de otras cosas también. Mi jardín, la panadería, un libro que ambas empezamos pero no terminamos. Cosas fáciles, nuevas, cosas que no se apoyan demasiado en el pasado. El pasado sostendrá su propio peso. Ya no tengo que cargarlo por todos. Pablo no ha venido. Llama a veces, llamadas cortas, actualizaciones tranquilas. Pregunta si necesito algo, y le digo que no. Siempre duda antes de colgar, como si intentara encontrar el camino de vuelta a una habitación que ya no necesita su permiso. No le guardo rencor. Simplemente ya no me explico. Hay poder en eso. No ira, no orgullo. Solo claridad. La semana pasada, me paré frente al espejo y me vi. No como una versión de quien fui. No como alguien que se encoge en los rincones de las necesidades de su familia, sino como una persona completa, arrugada, fuerte, paciente, entera. Me puse el vestido verde azulado de nuevo. No para un funeral, no para recibir visitas. Solo para mí, porque a veces necesitas recordarte a ti misma que la suavidad no es debilidad, que la edad no es ausencia, que el silencio no es lo mismo que ser pequeña. Horneé otro bizcocho. No porque alguien se lo hubiera ganado, sino porque yo me lo había ganado. Me senté en la galería con un trozo, la luz tardía del otoño calentando el cristal de la ventana, el sonido de los cuervos en lo alto como viejos amigos que pasan a saludar. Pensé en todo lo que no había dicho durante años, en todas las formas en que había mantenido mis manos ocupadas en lugar de hablar, y pensé en las mujeres como yo, las que están leyendo esto ahora, asintiendo no porque estén entretenidas, sino porque han estado ahí. Tú, sí, tú que doblabas la ropa con la boca cerrada, que pagabas la cuenta sin nombre en ella, que mantenías la paz y te olvidaste de ti misma en el proceso. Tú que lloraste en silencio en tu coche y luego volviste a casa e hiciste la cena para gente que no se dio cuenta. No eres invisible. No eres un mueble. Y no es demasiado tarde. Si olvidaron quién eras, no significa que desaparecieras. Si hablaron por encima de ti, no significa que tu voz se haya ido. Si dejaste que cogieran, no significa que no te quede nada. Tienes permitido cambiar de opinión. Decir no, aunque nunca lo hayas hecho antes. Recuperar tu nombre de las bocas que lo usaron mal. Convertirte, finalmente, en la persona que eras antes de que te dijeran que te ablandaras. No es demasiado tarde. Nunca lo fue. Te llamarán amargada, quizás. Déjalos. No conocen la dulzura que tuviste que enterrar para sobrevivir. Dirán que has cambiado. Di que sí. Dilo con orgullo. Y luego, si te quedan fuerzas, hornea un bizcocho. No para ellos. Para ti.